La dejó sentada en una silla vieja, con una manta delgada sobre las piernas y una bolsa pequeña a sus pies. Y no miró atrás. Ese fue el momento exacto en que el alma de Julián empezó a romperse, aunque él todavía no lo sabía. Afuera, la mañana era clara, indiferente, y la puerta del asilo se cerró detrás de él con un sonido seco que no parecía importante, pero que años después volvería a escucharse en su cabeza como un grito interminable. Julián siempre se había dicho que no tenía opción. Se lo repitió tantas veces que terminó creyéndolo. La vida lo había empujado desde joven a sobrevivir sin espacio para la ternura. Creció en una casa pequeña, con paredes descascaradas y silencios largos criados solo por su madre, después de que su padre muriera cuando él apenas caminaba. Ella lo sacó adelante limpiando casas, cosiendo ropa ajena hasta la madrugada, renunciando a todo por verlo estudiar, comer mejor, soñar más alto. Julián aprendió pronto que el sacrificio era normal, casi invisible, como el aire. Con los años, ese niño agradecido se convirtió en un hombre cansado. El trabajo, las deudas, una familia propia que mantener, un matrimonio que se fue enfriando sin que nadie supiera cuándo. La madre envejecía rápido. Sus manos temblaban, su memoria se volvía frágil, su cuerpo ya no respondía como antes. Julián empezó a sentirla como una carga, una palabra que nunca pronunció en voz alta, pero que creció en su interior como una culpa silenciosa. Cada visita le dejaba un nudo en el pecho, no por amor, sino por la sensación de estar atrapado. El día que tomó la decisión, no hubo discusiones ni escenas dramáticas. Solo cansancio, solo miedo al futuro. Pensó que en el asilo estaría mejor cuidada, que tendría médicos, comida, atención. Pensó que así él podría respirar. No pensó en sus ojos buscando su rostro cuando la dejó sentada. No pensó en lo que significaba para una mujer que había vivido solo para él, quedarse sola, de repente entre desconocidos. Los primeros meses Julián se convenció de que había hecho lo correcto. Llamaba de vez en cuando, visitaba menos de lo que prometía. Su vida parecía ordenarse. Ascendió en el trabajo. Su casa estaba más tranquila. El tiempo rendía más. Cada vez que la culpa aparecía, la empujaba al fondo con excusas prácticas. Se decía que ella no entendía, que ya estaba vieja, que no sufriría tanto. Pero el tiempo no perdona las mentiras que uno se cuenta. Su madre empezó a apagarse despacio. No gritó, no reclamó. Simplemente dejó de hablar mucho. Dejó de comer como antes. Dejó de esperar. En el asilo era una más. Una anciana silenciosa que miraba por la ventana como si buscara algo que ya no venía. Guardaba una foto de Julián joven bajo la almohada y la tocaba cada noche, como si eso pudiera traerlo de vuelta. Julián no lo sabía, estaba ocupado viviendo, hasta que una llamada lo detuvo todo. Era una mañana cualquiera cuando recibió la noticia. Su madre había empeorado. Decían que no estaba bien, que tal vez sería bueno que fuera. Julián sintió una molestia en el pecho, pero la apartó. Dijo que iría pronto. No fue ese día, tampoco el siguiente. Siempre había algo urgente. Siempre podía esperar un poco más. Una semana después, volvió a sonar el teléfono. Esta vez no había prisa en la voz del otro lado. Solo formalidad, solo palabras frías. Su madre había muerto durante la noche, sola. Tranquila, dijeron. Julián colgó y se quedó de pie, inmóvil, sintiendo cómo el mundo se encogía alrededor. No lloró, no gritó, simplemente sintió un vacío que no entendía. El golpe llegó más tarde. Fue al asilo a recoger sus cosas, una bolsa pequeña, casi nada. Ropa vieja, un rosario gastado, la foto doblada y una carta. Su nombre escrito con letra temblorosa. El sobre estaba arrugado, como si hubiera sido abierto y cerrado muchas veces. Julián la sostuvo sin atreverse a leerla. Algo dentro de él ya sabía que no estaba preparado. La leyó sentado en la misma silla donde la había dejado. La carta no tenía reproches, no hablaba de abandono, no hablaba de dolor. Su madre le decía
que siempre había estado orgullosa de él, que entendía que la vida era dura, que esperaba no haber sido una carga. Le pedía que fuera feliz, que no se culpara, que le recordara con cariño. Y al final, una frase simple, devastadora, le decía que cada día había esperado verlo entrar por la puerta, incluso cuando ya no tenía fuerzas para levantarse. Ahí Julián se rompió. Lloró como no había llorado desde niño. Lloró con el cuerpo encorvado, con la respiración cortada, con el alma hecha pedazos. Entendió demasiado tarde que no había abandonado a una anciana, había abandonado a la única persona que nunca lo habría abandonado a él. Entendió que el alivio que había sentido era el precio de una herida que nunca cerraría. El funeral fue sencillo. Poca gente, mucho silencio. Julián miraba el ataúd y sentía que todo lo que había construido no valía nada comparado con lo que había perdido. Cada recuerdo volvía con fuerza. Las noches en que ella cosía, las comidas sencillas, las palabras de ánimo cuando él quería rendirse. Todo estaba ahí, golpeándolo sin piedad. Los días siguientes fueron peores. La casa se llenó de un ruido extraño, aunque estaba en silencio. Julián empezó a verla en cada rincón, en los platos que ella lavaba, en la silla donde se sentaba, en el olor de la ropa limpia. El éxito dejó de importarle. El trabajo se volvió pesado, la vida perdió color. Con el tiempo, algo cambió. No el dolor, sino la forma de cargarlo. Julián comenzó a visitar el asilo, al principio sin saber por qué. Se sentaba con ancianos que no tenían a nadie. Escuchaba historias repetidas, miradas cansadas, manos temblorosas. En cada uno veía un poco de su madre. En cada despedida, sentía que hacía algo que no había hecho cuando debía. No lo hacía para perdonarse. Lo hacía porque ya no podía mirar hacia otro lado. Si esta historia tocó tu corazón, si en algún momento pensaste en tu propia madre, en alguien que estuvo siempre para ti, te invito a interactuar con este video, porque compartir estas historias puede despertar conciencias antes de que sea demasiado tarde. Julián nunca se perdonó del todo, y quizás no tenía que hacerlo. Aprendió a vivir con esa herida como un recordatorio constante de lo que realmente importa. Aprendió que el amor no se posterga, que el tiempo no avisa, que algunas decisiones no tienen marcha atrás. Y justo antes de irte, deja un comentario y comparte lo que sentiste al escuchar esta historia, porque tal vez hoy alguien necesite leerlo y recordar que aún está a tiempo de no cometer el mismo error. El dolor no terminó con el entierro. De hecho, fue ahí donde realmente comenzó. Porque cuando la tierra cubre el ataúd y la gente se va, lo único que queda es el eco de lo que no se dijo, de lo que no se hizo, de lo que se pospuso creyendo que habría más tiempo. Julián volvió a su casa con una sensación extraña, como si hubiera dejado algo esencial enterrado junto a su madre. No era solo tristeza, era una culpa viva, que respiraba con él, que se sentaba a su lado por las noches y no lo dejaba dormir. Las primeras semanas intentó seguir adelante como siempre. Se levantaba temprano, iba al trabajo, cumplía con sus responsabilidades. Desde afuera, nadie habría notado la tormenta que llevaba adentro. Pero por dentro, cada pequeño detalle lo desarmaba. Un olor a comida casera, una mujer mayor esperando el autobús, una voz temblorosa en la televisión, todo lo llevaba de vuelta a ella, a la silla del asilo, a la puerta que no cruzó a tiempo. Las noches eran las peores. Julián se despertaba sobresaltado, con el corazón acelerado, imaginando a su madre llamándolo en silencio. Soñaba que llegaba tarde, que la buscaba entre pasillos largos, blancos, infinitos, y nunca la encontraba. Se levantaba empapado en sudor, con un nudo en la garganta que no se deshacía ni llorando. Empezó a dormir poco, a comer mal, a perder peso sin notarlo. En el trabajo, su rendimiento cayó. Cometía errores simples, olvidaba reuniones. Se quedaba mirando la pantalla sin entender lo que tenía delante. Su jefe le llamó la atención más de una vez. Antes, Julián habría reaccionado con orgullo o defensa. Ahora solo bajaba la cabeza. Por primera vez, el éxito ya no le importaba. Todo le parecía vacío, inútil, pequeño. Un día, sin planearlo, volvió al asilo. No tenía ningún motivo concreto.
simplemente sintió que sus pies lo llevaban allí. Al entrar, el olor le golpeó el pecho, el mismo olor que había ignorado tantas veces. Se sentó en una esquina del comedor y observó ancianos comiendo despacio, algunos solos, otros hablando con nadie. En sus rostros vio algo que lo desarmó por completo. Espera, una espera silenciosa, parecida a la que su madre había cargado hasta el final. Empezó a ir cada semana. Al principio, solo se sentaba. Luego comenzó a ayudar, servía comida, acompañaba a caminar, escuchaba historias que se repetían una y otra vez, no corregía, no apuraba. Escuchaba como nunca había escuchado a su propia madre cuando aún estaba a tiempo. Cada visita era una mezcla de consuelo y castigo. Se sentía un poco mejor, pero también más consciente de su error. Con el tiempo, algunos ancianos empezaron a reconocerlo. Le sonreían al verlo llegar. Le tomaban la mano. Julián sentía un nudo en el pecho cada vez que eso ocurría, porque entendía demasiado bien lo que significaba para ellos esa presencia, y entendía con dolor que su madre solo había querido eso, presencia. Su matrimonio, mientras tanto, comenzó a resquebrajarse. Su esposa notó el cambio, la distancia, el silencio constante. Intentó acercarse, preguntarle qué le pasaba, pero Julián no sabía cómo explicar algo que ni él mismo entendía del todo. Las discusiones aumentaron. Ella le reclamaba estar ausente. Él pensaba, con amargura, que ausente había estado siempre, incluso cuando creía estar cumpliendo. Una noche, revisando viejas cajas, encontró más cosas de su madre. Recibos, notas, pequeños objetos sin valor. Entre ellos, un cuaderno. Era un cuaderno viejo, de tapas blandas, donde ella había escrito pensamientos sueltos. No era un diario formal. Eran frases cortas, listas de compras, recordatorios. Pero entre esas páginas, Julián encontró algo que le rompió el alma otra vez. Había páginas enteras donde su madre anotaba fechas en las que él había prometido visitarla. Fechas tachadas, fechas sin tachar. Al lado, pequeñas notas, como no pudo venir o será la próxima semana. Julián cerró el cuaderno y lo abrazó contra el pecho. Comprendió que para ella, cada promesa incumplida no había sido un reproche, sino una esperanza que se apagaba, y eso dolía más que cualquier acusación. A partir de ese día, decidió cambiar algo concreto, no grandes discursos, no promesas abstractas. Empezó a llamar a su esposa con más honestidad, a decirle cuando no estaba bien, a aceptar ayuda. No fue fácil, hubo resistencia, hubo errores, pero por primera vez, Julián dejó de huir del dolor y empezó a caminar con él. En el asilo, comenzó a organizar pequeñas actividades. Nada extraordinario. Música antigua, lectura, paseos cortos al patio. Los ancianos respondían con sonrisas tímidas, con lágrimas, con agradecimiento silencioso. Cada gesto era un recordatorio de lo que había perdido, pero también de lo que aún podía ofrecer. Sin embargo, la herida más profunda seguía abierta. Julián aún no había encontrado la forma de despedirse de su madre de verdad. El funeral había sido rápido, distante. Sentía que algo había quedado inconcluso. Así que un día tomó el cuaderno, la carta y la foto, y fue al cementerio. Se sentó frente a la tumba durante horas. No habló en voz alta. No hizo promesas. Solo dejó que el silencio hiciera su trabajo. Por primera vez, no se defendió de la culpa. La dejó estar. La aceptó como parte de él. Entendió que no todo error puede repararse, pero sí puede transformarse en conciencia. Al levantarse sintió algo distinto, no alivio, no paz completa, pero sí una claridad dolorosa y necesaria. Sabía que su vida ya no podía girar alrededor de excusas, que cada día sería una oportunidad para no repetir el mismo abandono con otras personas en otras formas. Si hasta aquí esta historia
te ha hecho reflexionar, si te ha llevado a pensar en tus propias decisiones y en las personas amas, te invito a interactuar con este video, porque a veces una historia compartida llega justo a tiempo para alguien más. Julián siguió visitando el asilo, siguió fallando, aprendiendo, sintiendo. Nunca dejó de extrañar a su madre, pero dejó de huir de ese dolor, porque entendió que recordar también es una forma de amar. Y justo antes de irte, deja un comentario y comparte lo que sentiste al escuchar esta historia, porque quizá tus palabras sean el empujón que alguien necesita para no abandonar a quien todavía está esperando. El tiempo siguió avanzando, pero para Julián ya no lo hacía de la misma forma. Antes corría sin detenerse, empujado por obligaciones y metas que creía urgentes. Ahora cada día tenía peso, como si cada decisión pasara primero por la memoria de su madre antes de convertirse en acción. La culpa seguía ahí, pero ya no era un grito constante. Era una presencia silenciosa que le marcaba el camino, recordándole lo frágil que es el tiempo cuando se lo da por hecho. Las visitas al asilo se volvieron parte de su rutina, no como un castigo, sino como una necesidad. Allí aprendió a mirar despacio, a escuchar sin apuro, a quedarse incluso cuando el silencio incomodaba. Había ancianos que repetían la misma historia cada semana, y Juliana la escuchaba como si fuera nueva, porque entendió que no se trataba de la historia, sino de la necesidad de ser visto. Cada rostro era un espejo de lo que su madre había sido, de lo que había sentido mientras él estaba ocupado, viviendo lejos de ella. Su matrimonio, sin embargo, seguía resintiéndose. La distancia emocional acumulada durante años no se curaba solo con buenas intenciones. Hubo días en que su esposa lo miraba como a un extraño, como si el hombre que tenía delante no fuera el mismo con el que había construido una vida. Julián intentaba estar presente, pero a veces el dolor lo absorbía tanto que no sabía cómo compartirlo sin romper todo a su alrededor. Entendió con tristeza que el abandono no siempre es físico, a veces ocurre cuando uno se va por dentro. Una tarde, recibió una llamada inesperada del asilo. Una anciana, a la que Julián solía acompañar en sus caminatas lentas por el patio, había fallecido. No era familia, no era alguien cercano en el sentido tradicional, pero la noticia lo golpeó con fuerza. Sintió el mismo vacío que el día en que murió su madre, aunque más suave, menos brutal. Comprendió entonces algo que lo dejó sin aire. Cada pérdida que no se honra a tiempo se acumula, y el alma tiene un límite. Fue al pequeño funeral organizado por el asilo. Pocas personas, casi ninguna familia. Julián se quedó hasta el final, ayudó a ordenar, a cerrar, a despedir. Al salir se dio cuenta de que el miedo más grande de su madre no había sido morir, sino hacerlo sintiéndose olvidada. Y ese miedo lo compartían muchos, demasiados. Esa noche no pudo dormir. Se sentó en la cocina con la carta de su madre entre las manos, leyéndola una y otra vez. Por primera vez, no solo sintió culpa, sino una responsabilidad clara. No podía cambiar el pasado, pero sí podía impedir que otras personas vivieran el mismo abandono silencioso. No como una misión heroica, sino como una forma humilde de estar presente. Comenzó a involucrarse más, no solo en ese asilo, sino en otros. Coordinaba visitas, buscaba voluntarios, organizaba pequeños encuentros con familias que aún estaban a tiempo de no repetir su error. Nunca hablaba de sí mismo, nunca contaba su historia, simplemente hacía. Y en ese hacer constante, algo dentro de él empezó a reconstruirse lentamente. En casa, las cosas seguían siendo difíciles. Su esposa le propuso una separación temporal. No lo hizo con rabia, sino con agotamiento. Julián aceptó sin discutir. Sabía que no podía pedirle a nadie que esperara indefinidamente mientras él aprendía a vivir con su dolor. Se mudó a un apartamento pequeño, sencillo, donde el silencio era distinto, no vacío, sino honesto. Allí, en ese espacio reducido, empezó a escribir. No para publicar, no para mostrar. Escribía para ordenar sus pensamientos, para hablar con su madre de la única forma que le quedaba. Cada página era un intento de decir lo que no dijo cuando podía. No buscaba respuestas,
buscaba claridad. Un día, mientras ayudaba en el asilo, una mujer de mediana edad se le acercó. Tenía los ojos rojos, cansados. Le agradeció por cuidar de su padre. Le dijo que ella había estado a punto de llevárselo a un lugar así y olvidarse, como había hecho su propio hermano con su madre. Pero algo la había detenido, algo que había escuchado, algo que había sentido. Julián la escuchó sin decir nada. Cuando ella se fue, él entendió que el cambio no siempre se ve, pero ocurre. Años pasaron, no muchos, pero suficientes para que la herida dejara de sangrar a diario. Julián seguía extrañando a su madre, pero ya no desde la desesperación, sino desde una nostalgia que dolía menos y enseñaba más. Aprendió a llamar a las personas que amaba sin motivo, a visitar sin esperar una ocasión especial, a no posponer lo esencial. Un día volvió al cementerio. No llevaba flores caras, solo una pequeña planta. Se sentó frente a la tumba y por primera vez sintió algo parecido a la paz. No porque se hubiera perdonado, sino porque estaba viviendo de una forma que honraba lo que ella le había enseñado sin palabras. Supo que su madre no habría querido verlo destruido por la culpa, sino despierto por el amor. Si esta parte de la historia te ha tocado el corazón, si te ha hecho pensar en las personas que aún están en tu vida y esperan tu presencia, te invito a interactuar con este video, porque cada historia compartida puede convertirse en una oportunidad para alguien más. Julián nunca dejó de cargar con su error, pero dejó de dejar que ese error lo definiera por completo. Entendió que amar también es llegar a tiempo, escuchar cuando aún hay voz, quedarse cuando todavía hay manos que buscan las nuestras. Y aunque el final de su madre le había destrozado el alma, ese dolor se convirtió en la razón por la que decidió no abandonar nunca más a quien aún podía abrazar. Y justo antes de irte, deja un comentario y comparte lo que sentiste al escuchar esta historia, porque hoy tus palabras sean el recordatorio que alguien necesita para no cometer el mismo error mañana. El tiempo no borró el pasado de Julián, pero lo transformó. Ya no se despertaba con el pecho apretado, ni con la sensación de llegar siempre tarde a todo. El recuerdo de su madre seguía vivo, pero ahora caminaba con él, no detrás reclamándole. Había aprendido que el amor no se demuestra con grandes gestos finales, sino con presencias constantes, incluso cuando nadie las aplaude. El pequeño apartamento se volvió su refugio. Allí, entre silencios honestos, Julián empezó a entenderse. Sus escritos ya no eran solo cartas a su madre, sino fragmentos de vida, recuerdos de infancia, errores que había negado durante años, miedos que nunca se había permitido nombrar. No buscaba perdón en esas páginas, buscaba verdad. Y en esa verdad comenzó a sentirse más ligero. Su esposa y él seguían viéndose de vez en cuando. No había reproches, solo conversaciones cuidadosas, como si ambos caminaran sobre un terreno frágil. Un día, sentados frente a frente en una cafetería tranquila, ella le dijo algo que lo dejó inmóvil. Te estás convirtiendo en alguien que sabe quedarse. No prometieron volver, pero tampoco cerraron la puerta. Julián entendió que algunas relaciones no se rompen, solo necesitan tiempo para respirar. En los asilos, su presencia ya no pasaba desapercibida. Los ancianos lo esperaban. Algunos le guardaban una silla, otros simplemente sonreían cuando lo veían entrar. Julián había aprendido a conocer las despedidas silenciosas. Una mano que aprieta un poco más, una mirada que dura un segundo extra. Sabía que cada visita podía ser la última, y por eso estaba completo en cada una. Una mañana recibió una llamada distinta. Una joven buscaba orientación. Había visto a su abuela apagarse en casa, sola, mientras todos decían estar demasiado ocupados. No sabía qué hacer, pero no quería repetir lo que había visto en otros. Julián la escuchó con atención. No le dio consejos grandiosos. Solo le dijo algo simple: no esperes a sentirte lista. Llega, quédate. Eso es suficiente. Cuando colgó, comprendió que la voz de su madre hablaba ahora a través de él. Con el paso del tiempo,
Sus escritos llegaron a manos de otras personas. Alguien del asilo los compartió, luego alguien más. Sin buscarlo, Julián comenzó a recibir mensajes de desconocidos que se sentían reflejados, personas que habían fallado, que habían llegado tarde, que aún estaban a tiempo y no querían perder esa oportunidad. Julián respondió a cada uno con respeto, sin colocarse nunca por encima. Sabía demasiado bien lo fácil que es juzgar desde lejos. Un día, volvió a la casa de su infancia. Estaba vacía, con polvo en las esquinas y ecos en las paredes. Caminó lentamente, tocando los marcos de las puertas, recordando voces, risas, silencios. En la habitación de su madre, el aire parecía distinto. No lloró. Cerró los ojos y respiró. Por primera vez, no sintió reproche, solo gratitud por haber sido amado, incluso cuando no supo responder a tiempo. Antes de irse, dejó una nota sobre la mesa, no para nadie en particular. Solo escribió: estuve aquí, no me fui sin aprender. Cerró la puerta con cuidado, como quien no quiere despertar a alguien que descansa. Años después, Julián ya no hablaba de redención, sino de conciencia. Sabía que no podía salvar a todos, pero sí podía mirar a cada persona como si su tiempo fuera valioso, porque lo era, porque siempre lo es. Llamaba a quienes amaba, visitaba sin motivo, escuchaba sin prisa, no porque tuviera miedo de perder, sino porque había entendido el verdadero peso de estar. En su última visita al cementerio ese año, llevó 2 plantas, una para su madre, otra, sin nombre, para todos los olvidados. Se sentó un rato en silencio y sonrió suavemente. No era felicidad plena, pero sí algo más profundo, paz con memoria. Esta historia no termina con un milagro ni con un perdón perfecto. Termina con una elección diaria, la elección de llegar a tiempo, de no aplazar un abrazo, de no asumir que siempre habrá un después. Porque a veces, el mayor acto de amor es simplemente estar, mientras todavía se puede. Si esta historia te hizo pensar en alguien, no esperes. Llama. Visita. Quédate. Tal vez hoy aún estás a tiempo. El día que Julián comprendió todo no fue frente a una tumba ni en un hospital. Fue una tarde común, caminando por la calle, cuando vio a una mujer anciana sentada sola en una parada de autobús, con una bolsa pequeña entre las manos y la mirada perdida en el suelo. Nadie la veía. Nadie se detenía. Y en ese instante, algo dentro de él se quebró con una claridad brutal. Entendió que su historia no era única, que se repetía todos los días, en miles de hogares, en silencios que nadie graba ni comparte. Entendió que su mayor error no fue abandonar a su madre físicamente, sino creer que siempre habría tiempo para volver. Se acercó a aquella mujer, se sentó a su lado y esperó. No hizo preguntas. No ofreció soluciones, solo estuvo allí, y mientras el autobús tardaba, Julián sintió por primera vez que estaba honrando de verdad a su madre, no con flores ni palabras tardías, sino con presencia real, con atención sincera, con humanidad. Supo que no podía cambiar el final que lo había destrozado, pero sí podía impedir que otros repitieran el mismo error. Esa noche escribió una última página en su cuaderno. No era una carta, ni una disculpa, ni un lamento. Era una promesa silenciosa de vivir despierto, de no anestesiarse con excusas, de no llamar ocupación a la indiferencia. Prometió no volver a huir cuando el amor exigiera tiempo, paciencia y sacrificio, porque entendió demasiado tarde que el amor verdadero no grita, no exige, no persigue, simplemente espera. Y cuando uno no llega, se apaga en silencio. El recuerdo de su madre ya no le dolía como una herida abierta, pero sí como una cicatriz profunda que nunca desaparecería, y aceptó que así debía ser. Algunas lecciones no se superan, se cargan no para castigarnos, sino para guiarnos. Julián vivió el resto de sus días con esa verdad latiendo en cada decisión, en cada visita, en cada llamada que otros postergaban. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó a alguien que amas o a alguien que tal vez has dejado esperando demasiado tiempo, no ignores esa sensación.
Acompáñanos con un gesto sencillo, interactúa con este video, porque compartir estas historias también puede despertar conciencias. Y ahora, antes de que este final se cierre por completo, deja un comentario y cuéntanos qué sentiste al escuchar esta historia, qué pensamiento se quedó contigo y a quién no quieres llegar tarde nunca más.